Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un trabajo sobre proporciones. ¿Estamos de acuerdo? En el tema de proporciones hay dos tipos de proporciones. Las proporciones aritméticas y las proporciones geométricas. Las proporciones aritméticas ¿sí? se caracterizan porque vas a igualar ¿sí? dos razones aritméticas. O sea, una proporción es una igualdad, pero una igualdad, en este caso, de dos razones aritméticas. ¿Cómo eran las razones aritméticas? Era mediante una resta. Por ejemplo, a menos b es una razón aritmética. ¿Sí? Y de repente c menos d es otra razón aritmética. Cuando yo uno las razones aritméticas mediante una igualdad, estamos hablando de una proporción. Ahora, las proporciones pueden ser de dos tipos, las discretas y las continuas. Las discretas es cuando cada uno de sus elementos son diferentes. O sea, si acá es a menos b, voy a igualarlo a c menos d. Allí estoy haciendo notar de que cada uno de los elementos tienen diferentes valores. ¿Sí? Muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo. 7 menos 3, ¿sí? Es igual, por ejemplo, vamos a ponerle a 5 menos 1. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4. ¿Cuánto es 5 menos 1? 4. ¿Hay una igualdad? Sí. ¿Las dos son razones aritméticas? Así es. Esto se volvió en una proporción aritmética. Sí, facilísimo. Una proporción aritmética continua es aquella donde los términos centrales se repiten. O sea, a menos b va a ser igual a b menos c. ¿Está bien? Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a suponer 10 menos 7 es igual a 7 menos 4. Veamos, ¿cuánto es 10 menos 7? 3. Y 7 menos 4 también es 3. Y fíjense que en el término central son iguales. Entonces, esta es una proporción aritmética continua. Ahora vamos a ver las proporciones geométricas. Al igual que las aritméticas, ¿sí? se obtienen mediante una igualdad, pero de dos razones, en este caso geométrico. La geométrica se expresa como a sobre b igual a c sobre d. De esta forma se expresan las razones geométricas. Entonces, esta progresión geométrica está dividida en dos grupos, en la proporción geométrica discreta y proporción geométrica continua. La discreta, como su nombre lo dice, es cuando cada uno de sus elementos son diferentes. A sobre b igual a c sobre d. Percátense que tienen diferentes elementos. Pero en el caso de la continua no. En el caso de la continua, los términos centrales, que serían estos dos, se repiten. A sobre b igual a b sobre c. Percátense que esto sí se mantiene igual, por eso se llama continua. Continúa el resultado. Vamos a ver algunos ejercicios. Calcula la media diferencial de 40 y 28. A ver, si me habla de media diferencial, están hablando de los términos medios. Y si habla de diferencial, habla de una resta. O sea, a menos b es igual a b menos c. ¿Estamos de acuerdo? En este caso me están dando el 40 y el 28, que serían los extremos. 40 menos b es igual a b menos 28. Profesor, ¿por qué supone que son los extremos? Porque me están pidiendo la media, o sea, los términos medios, ¿sí? de las razones aritméticas que se encuentren aquí, en esa proporción. El 28 negativo pasa a sumar 40 más 28 es igual, el menos b pasa a sumar 2b. Aquí tendríamos 68 es igual a 2b. b sería igual 68 dividido entre 2. 68 entre 2. Y eso sería 34. 34 sería la media diferencial del número 40 y 28. Veamos ahora otro ejemplo. Calcula la media proporcional, me dice ahora. Ya no es diferencial, es proporcional.
Cuando es proporcional, habla de una proporción geométrica. ¿De qué valores? De 45 y del 5. La media significa los términos medios. Vamos a ponerle B y B. Entonces lo que me están pidiendo es ¿cuánto vale B? Sencillo, él pasa a multiplicar acá, ¿verdad? En aspa por 5 y el B pasa a multiplicar acá. B por B, B cuadrado. 45 por 5. A ver, 5 por 5, 25, lleva 2, 5 por 4, 20, más los 2, 22. 225 es igual a B cuadrado. B sería igual, el 2 pasa como una raíz. Raíz cuadrada de 225. B valdría 15. Y esa sería la media proporcional. Veamos ahora otro ejemplo. Dice, la suma de 4 términos de una proporción aritmética continua es 240. Continua. Hay que representar primero esa proporción. A menos B es igual a B menos C. ¿Por qué pongo B en el medio igual? Porque me dice que es continua. Ahí está la continua. Y me dice que la suma de los 4 términos. Hay 4 términos de una proporción aritmética continua es 240. En este caso vamos a colocar A más B más C. ¿Sí? Y luego me dicen hallar la media diferencial, me dice. A ver, vamos a observar. Esta es la media diferencial. ¿Sí? La media diferencial sería el elemento B. Si nosotros partimos de acá, el B pasa al otro lado y sería B más B. Y el C pasa al otro lado y tendríamos A más C. En otras palabras, el A más el C me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 2B. ¿Sí? Ahora, observemos esto. Me dice el ejercicio la suma de los 4 términos. Profesor, pero no hay 4 términos. Hay 3 términos, el A, el B y el C. Entonces, lo que está sucediendo es de que el B lo está repitiendo 2 veces. Lo está considerando al B 2 veces. Así que lo que me están pidiendo en realidad sería A más B y más C. Me dice que esto vale 240. Pero recordemos que el A más el C es 2B. El A más el C es 2B. 2B más B, otro 2B, igual 240. Listo, chicos. Aquí tenemos ¿cuánto? 4B es igual 240. El valor de B valdría, el 4 pasa a dividir, 240 entre 4, B valdría 60. 6 por 4, 24, B valdría 60. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Les agradó? Bueno, la intención aquí era de que ustedes conozcan un poquito más sobre proporciones. Nos estamos viendo hasta una próxima clase. Chao.